Bienvenidos a Crochet Builder. Hoy vamos a trabajar este simple trabajo que es una correa para utilizar con la mascarilla que usamos todos los días. Es un accesorio que vamos a utilizar junto a las mascarillas cuando salimos de casa. Es un trabajo de doble cadena. De esta manera vamos a trabajar esta correa de doble cadeneta. Podemos realizar de esta manera utilizando un color o dos colores como más les guste. Vamos a trabajar esta correa de aproximadamente 50 centímetros de largo para utilizar de esta manera con las mascarillas. Vamos a colocar un mosquetón en el extremo de la cadeneta, la cual se va a enganchar de esta manera a la cadeneta de la mascarilla en ambas cadenas de esta manera, y cuando utilizamos la mascarilla esto va a quedar detrás, y cuando llegamos a un lugar seguro como dentro del auto o cuando llegamos a un lugar donde podemos quitar la mascarilla, a veces no tenemos dónde guardar la mascarilla, entonces lo vamos a tener colgando de esta manera en la parte delantera. Así como utilizamos correas para anteojos, bueno, vamos a utilizar de la misma manera con las mascarillas y lo vamos a tener colgando adelante de nosotros para poder reutilizar en cualquier momento que necesitemos. Entonces lo tenemos al alcance nuestro junto a nosotros. Vamos a utilizar entonces de esta manera como accesorio para mascarilla. Este trabajo lo vamos a realizar en un largo aproximadamente de 50 centímetros de largo. En este caso es un tamaño recomendado para niños y para adultos pueden realizar de 50 a 60 centímetros de largo de esta manera. Igualmente el largo lo deciden ustedes a medida que lo van utilizando, pueden adecuar al tamaño que sea ideal para cada medida. Vamos a utilizar como material, en este caso, hilo peruano, es un algodón muy fino. De esta manera, pueden utilizar cualquier material que sea fino para realizar este tipo de cadenetas. Necesitamos también como material mosquetón. Es un mosquetón que es para utilizar para accesorios, es el típico que se utiliza para pulseras o cadenas. Necesitamos un par para cada cadeneta. Vamos a utilizar un ganchillo 3,5 milímetros de grosor. Vamos a iniciar nuestro trabajo tomando la hebra del material que hayan seleccionado para trabajar esta cadeneta. Vamos a atravesar la argolla de nuestro mosquetón de esta manera. Y vamos a atravesar aproximadamente el triple del largo de la cadeneta que vamos a trabajar. En mi caso voy a atravesar de esta manera aproximadamente 1,5 metros, porque voy a realizar un trabajo de 50 centímetros. Entonces, atravesamos aproximadamente 1,5 metros y ahora tomamos de la hebra del ovillo, lo tomamos de esta manera, sostenemos para continuar trabajando. Y aquí agarramos el mosquetón. Ahora colocamos el ganchillo de esta manera sobre la hebra y vamos a colocar nuestra hebra que atravesamos de esta manera por arriba del ganchillo. Observen cómo tenemos esta hebra final, lo tenemos por arriba del ganchillo y abajo tenemos el mosquetón. Ahora trabajamos un punto de esta manera. Entonces así tenemos nuestro primer punto ya enganchando la argolla del mosquetón. De esta manera ya hicimos el ajuste. Ahora vamos a continuar trabajando de la misma manera. Sostenemos el ganchillo de esta manera, tomamos la hebra que atravesamos de esta manera, lo ponemos por encima del ganchillo de adelante hacia atrás, así. Y ahora tenemos entonces 2 puntos sobre el ganchillo. Ahora hacemos una lazada y atravesamos por los 2 puntos. Esto es la cadena doble. Nuevamente, sostenemos la hebra
Lo colocamos por encima del ganchillo de adelante hacia atrás, de esta manera. Y ahora atravesamos esta lazada a través de los 2 puntos. Y así vamos a tejer todo el largo, es decir, los 50 centímetros de la misma manera. Sostenemos la hebra de adelante hacia atrás, colocamos arriba del ganchillo y cuando hay 2 puntos, tejemos un punto. Tomamos la hebra de adelante hacia atrás y cuando tenemos 2 puntos, tejemos el punto. Colocamos la hebra de adelante hacia atrás sobre el ganchillo y cuando tenemos de esta manera 2 puntos, tejemos un punto. De esta manera vamos a continuar trabajando hasta llegar al largo deseado de la correa que necesiten ustedes. Obviamente el largo, según la edad, si es para niños o si es para adultos, el largo depende de la necesidad de cada uno. De esta manera continuamos trabajando. En mi caso voy a trabajar hasta 50 centímetros de largo este trabajo de cadena doble. Una vez que llegamos al largo suficiente, en mi caso trabajé 50 centímetros de esta manera, cortamos la hebra. Ya tengo cortado mi hebra de esta manera y ahora aquí en el último punto pasan de esta manera el punto y finalizamos nuestro trabajo. Tiramos de esta manera con el punto y aquí tenemos finalizado nuestra cadeneta doble. Ahora estas hebras lo vamos a esconder con una aguja de lanas dentro de esta cadena. Vamos escondiendo. Tomamos una aguja de lanas y esta hebra final lo vamos escondiendo dentro de este tejido a que no se note. Vamos escondiendo de esta manera, hebra por hebra. Lo escondemos en la cadeneta de esta manera. Una vez que escondimos toda la hebra de terminación, vamos a utilizar la pinza para ajustar la otra parte del mosquetón en el extremo de nuestra cadeneta. Y de esta manera vamos a ajustar con la pinza, como hacemos con los accesorios. Ajustamos nuestro trabajo en el extremo de la cadeneta, de esta manera. Entonces, así hemos terminado de esta manera bien simple nuestro trabajo. Entonces, ya pueden utilizar esta correa o cadeneta de esta manera con la mascarilla que tejimos anteriormente. Obviamente pueden utilizar con cualquier mascarilla que hayan comprado también. Entonces, de esta manera esta parte lo llevan detrás del cuello y lo van a utilizar con la mascarilla y así pueden guardar la mascarilla, tenerlo al alcance siempre con nosotros. Espero que el trabajo de hoy les haya gustado, que lo puedan realizar. La próxima clase volvemos con otra idea nueva. Muchísimas gracias.